Nevsky, un juego de GMT Games publicado en el año 2019, cuyo autor es Volko Ruhnke, y un juego que nos va a llevar a la Europa, al este de Europa, a la Europa del más al este, en la época medieval, en el año 1240 al año 1242. Un juego que nos va a presentar un conflicto entre los caballeros teutones de la orden teutónica y los rusos, o los primeros rusos, los rusos más primigenios medievales que había en esa época. Y esto, cuando yo vi el juego, es una época que yo algo conocía un poco de las batallas. La batalla más famosa es la batalla del lago Peipus, que es la batalla sobre el hielo, una batalla que se luchó los caballeros teutones sobre el lago Peipus helado, y en la que ganaron los caballeros, los guerreros, los rusos fueron los vencedores. Y del nombre más famoso que sale de toda esta guerra, de todos estos encuentros, es Nevsky, Alexander Nevsky, que ya se llamaba Nevsky cuando luchó en la batalla esta del lago Peipus y derrotó a los caballeros teutones, porque había logrado unas victorias anteriores cerca de Neva. Entonces Nevsky significa un poco vencedor del Neva. Es Alexander, vencedor del Neva, Alexander Nevsky, que es el nombre que da lugar un poco a este juego, y también es el nombre del héroe nacional ruso, o uno de los héroes nacionales rusos. Pero una cosa que yo no sabía es cuando yo jugué cuando conocí este juego, cuando conocí la época, una pregunta que me vino es: ¿y estos rusos de dónde salen? ¿Quiénes son estos rusos? ¿Cuál es el origen de lo que hoy conocemos como los rusos? Porque sí me sonaba que había tribus eslavas en la época de los romanos, diferentes tribus eslavas, pero estos rusos exactamente de dónde salen y cómo eran. Y pues esto me animó, como siempre me animan este tipo de cosas, como es una de las cosas que me gustan de los wargames, es el bucear en la historia y el conseguir información e informarte de cosas que desconoces, de cosas que no conoces. Y en este caso de los rusos, y lo que yo he podido bucear es que efectivamente se trata de tribus eslavas. Algunas tribus nos sonarán los nombres, otras no, pero muchas de las que nos suenan vienen de más al sur. Hablamos de los escitas, hablamos de gente que venía más de la zona de Irán y del norte de Irán, de la zona que más estaría cerca de Crimea. Pero bueno, son diferentes tribus, ¿no? Por ejemplo, la que más nos suena puede sonar son los escitas. Pero en esta zona norte había una tribu que llamaban los Feni, escrito F-N-N-I, F-E-N-N-I, los Fenni, que nosotros los conocemos como los fenos, o al menos en español se conoce como los fenos. Que esta tribu eslava pues se movió por esta zona, estamos hablando de la zona norte de Rusia, la zona norte de cerca de donde está hoy San Petersburgo, donde está el lago Peipus, el lago Ladoga, esa zona, muy al norte, más al norte de Ucrania, es decir, lo que es Rusia. Y estos Feni emigraron, se movieron por aquí y emigraron más al norte, tan al norte que subieron lo que conocemos hoy como Finlandia, donde se unieron con la tribu de los Sami. Los Sami, que son los lapones. Y estos Feni son los que dan lugar al nombre de Finlandia, la tierra de los Fenis. Finlandia, la tierra de los Feni. Y parte de ellos son también tribus eslavas de los que son los rusos hoy en día. Y otras partes de estos Feni se movieron a través del mar Báltico y acabaron en Escandinavia. Y acabaron juntándose con la gente que vivía en Escandinavia para formar lo que conocemos hoy como la gente de los vikingos. Todos los vikingos que conocemos de la época medieval pues son también de la mezcla de estos Feni con la gente que vivía ya en lo que hoy conocemos como Suecia, Noruega. Así que es una cosa curiosa. Y había otro pueblo también por ahí que nosotros los conocemos como los... A ver, voy a coger mi hoja de apuntes que si no me perderé. Que nosotros los conocemos como los Venedi, que nos sonarán más como los Vénetos, que venían también de esta zona. Y estos se movieron hacia el oeste, entraron en la zona de Europa, entraron más en lo que es la zona de Polonia, la zona de Hungría, también otra tribu que eran los magiares, que también estaban por aquí. Estos son los inicios de estos rusos. Una cosa curiosa es que con el paso de los años, porque estamos hablando, todo esto que he estado contando es en la época de los romanos o incluso anterior, en la época que los romanos peleaban con los germanos, estos fenis se estaban moviendo por Finlandia y se iban a Escandinavia. En años posteriores, los herederos o los descendientes de los feni volvieron hacia Rusia, volvieron los vikingos. Y muchas
fuentes. La verdad es que es una cosa curiosa porque los eslavos no dejaron registros escritos, no hay registros escritos, con lo cual es difícil recomponer esta historia. Es complicada, incluso los propios rusos no tienen muy claro cuáles son sus orígenes. Esto yo lo he sacado de un libro de historia ruso, de un historiador ruso, pero él mismo dice que no tienen muy claro y precisamente es por esto, porque los eslavos no dejaron registros escritos. Todos son registros orales que fueron pasados tradiciones de una generación a otra generación, pero al no haber registros escritos, como si dejaron los griegos y dejaron los romanos, pues esto complica mucho el poder seguir esos orígenes. Lo que sí sabemos es que en algún momento gente de Escandinavia, vikingos, o lo que podríamos llamar vikingos, llegaron de nuevo a estas tierras y consiguieron dominar de alguna manera o ponerse al frente de las tribus eslavas o de los que había allí y formaron lo que se llamó el Rus de Kiev. En Kiev un principado y el nombre de los Rus. La dinastía que se puso al frente de este principado fueron los Rurikovich, que venían de Rurik, que era el nombre de los vikingos era Rurik, y formaron la dinastía de los Rurikovich, que comenzaron este Rus, que es como llamaron, digamos, a ese reino, y de ahí de Rus va a derivar luego Rusia. Este Rus, el principal era el de Kiev, pero hubo otro más al norte de Kiev, que era el Rus de Novgorod, que es el que nos interesa para este juego, que es del que van a pertenecer todos los señores que vamos a ver aquí, y donde sale Alexander Nevsky, de Novgorod. Novgorod es una ciudad que estaba más al norte de Kiev, digamos a medio camino entre Kiev y San Petersburgo, cerca del lago Ladoga, no, cerca del lago Peipus, más que la de Ladoga, cerca del lago Peipus, que es donde se luchan estas batallas. Bueno, contado un poco de rollo, pero bueno, para que nos centremos, una cosa que me llamó la atención es de dónde salían estos rusos. Otra cosa curiosa es que cuando se produce esta guerra, esta cruzada, porque es una cruzada, el Papa envía a los caballeros teutones a cristianizar, en realidad no a cristianizar, a catolizar esa zona, la zona del este de Europa, y digo catolizar porque los rusos, estos principados que había aquí ya eran cristianos, habían sido cristianizados por la influencia de Bizancio. De hecho, el príncipe Vladimir I, que es un príncipe del Rus de Kiev, había sido bautizado, había sido cristianizado en Crimea en el año 988, es decir, casi 250 años antes de esta guerra que tenemos aquí. De manera que cuando llegan los caballeros teutones allí, los rusos son cristianos también. Lo que pasa es que son cristianos ortodoxos. Aquí tenemos de nuevo las guerras de religión, esta vez católicos contra ortodoxos. Y bueno, tenemos este enfrentamiento, que es un enfrentamiento, la religión no deja de ser una excusa, como casi siempre, para tener este enfrentamiento donde los teutones, los alemanes y sobre todo los de los países bálticos, los de Estonia, porque la mayoría de los vasallos y de la gente que luchaba con estos caballeros teutones eran estonios, luchan contra los rusos. Y esto es lo que nos presenta el juego. Este combate entre los rusos y los teutones, los alemanes, los caballeros y los estonios, sus vasallos. Bueno, una vez hecho esta pequeña introducción o larga introducción sobre cuál es la época, qué es lo que nos podemos ver aquí, el año es el año 1240, esta guerra va del 240 al 241, 1240 a 1241, es decir, plena Edad Media, y la tenemos en un sitio poco habitual, la tenemos en Rusia. Rusia, toda la imagen que tenemos de los Wargames o de las guerras es de la Segunda Guerra Mundial, quizás si nos vemos más atrás de la época napoleónica, y lo que sabemos es que es un sitio pues bastante desagradable para pelear, sobre todo en invierno. Es decir, tenemos un invierno muy crudo, muy difícil. Si era difícil en la época napoleónica, si era difícil en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo sería en la Edad Media? Pues igual de terrible, pero peor porque la logística era mucho peor. Y esto es precisamente en lo que hace énfasis este juego, en la logística. La prácticamente infernal logística que debemos tener. Vamos a ver cómo los caballeros, cada uno de los señores feudales, los príncipes que tenemos aquí, o los señores de la orden teutónica, van a tener unos tiempos de campaña cortos y van a necesitar planificar con mucho cuidado qué es lo que van a hacer.
y vamos a tener que cambiar un poco el chip de acostumbrado a otros juegos para ver que los objetivos van a tener que ser objetivos a corto plazo y que vamos a tener que guardar épocas más o menos largas en las de poca actividad, porque realmente se hace imposible el poder moverse. El juego pone mucho énfasis en la logística, en qué tipo de transporte, qué medios de transporte necesitaremos. Vamos a tener muchos tipos de transporte, vamos a tener carromatos, vamos a tener botes para moverse por los ríos, vamos a tener trineos, porque cuando llega el invierno y todo se hiela, los ríos y los caminos quedan helados y solo se puede mover uno por medio de trineos. Y luego vamos a tener una época cuando llega la primavera y se deshiela todo el hielo, toda la nieve, donde todo el terreno se queda completamente embarrado y no nos vamos a poder desplazar por ningún lado. Si no se podían mover los caballos y los ejércitos napoleónicos, no se podían mover las divisiones Panzer, imaginaos aquí con unos pesados caballos con armaduras encima, más complicado todavía. Con lo cual, en esa época, en la época esta de la Rasputisa, cuando llega la primavera, cuando llega el deshielo, no nos vamos a poder mover nada más que por botes, por ríos. Y esto lo va a reflejar muy bien el juego. Y esta logística es precisamente lo que refleja el juego. Luego, el tema militar, el tema del combate lo hace de una manera más ligera, pero el juego resulta muy interesante precisamente por cómo desarrollar esta logística y cómo tenemos que planificar la campaña. El juego consigue además integrar algunos elementos muy interesantes de otros juegos, concretamente de Angola, del Angola. El Angola es un juego que publicó Multiman Publishing hace ya unos cuantos años. Un juego sobre las guerras en Angola, que hay 4 facciones, dos facciones comunistas, 2 facciones no comunistas, 2 facciones pro-occidentales, digamos, que se pelean las 4 casi entre sí, aunque 2 contra 2, pero casi entre sí, apoyándose poco, y lo hace utilizando un sistema de cartas, donde vamos a colocar las cartas y vamos a ir viendo cuáles se van activando, tenemos que planearlo con antelación, y este mismo sistema lo vamos a ver aquí. El juego va a dividir los turnos en dos fases muy marcadas, una fase de leva, donde vamos a reclutar tropas, vamos a reclutar más señores, vamos a preparar la campaña, y una fase de campaña, donde es donde vamos a movernos y pelear. Lo iré explicando esto luego más en detalle, pero bueno, por encima para que veáis esto. Y esto es lo que hace realmente especial a este juego. De hecho, este va a ser el primer juego de una serie que se va a llevar leva y campaña, precisamente reflejando que esta es la parte, esto es lo que el autor Volko trata de reflejar. Cómo se hace la leva, cómo se hace el reclutamiento, la preparación de la campaña y luego el desarrollo de la campaña. Bueno, yo creo que ha salido un juego bastante interesante, bastante entretenido, difícil de ver de entrada, lo cual pues para mí siempre es un reto y para mí es una cosa muy interesante y muy importante en los juegos, que te hace falta unas cuantas partidas para cogerle el truco, y además es que estamos en una zona con un clima muy extremo y muy complicado de moverse. Bueno, el juego sale un juego muy interesante, un juego divertido, y yo creo que merece la pena. Vamos a verlo un poco y al final hablamos algo más de él. Bueno, pues aquí tenéis el despliegue, esto sería la campaña, este es el comienzo de la campaña de Nevsky. Tenemos, pues aquí tenemos el tablero, que como veis tiene representa una parte geográfica del norte de Rusia, lo que sería Rusia hoy en día, pero muy al norte, para que os hagáis una idea. Esto de aquí, que es Neva, es donde luego estará Leningrado y donde ahora está San Petersburgo. Esto ya sería Finlandia, por aquí arriba. Moscú pues estaría muy para allá, más o menos por aquí. Esto de aquí es Estonia. Tenemos aquí estará Lituania, Livonia. Tenemos diferentes sitios, digamos, que no son fáciles de reconocer si hacemos esa referencia. Es decir, básicamente aquí tenéis San Petersburgo, Leningrado, es decir, veis, estamos muy al norte. El lago Peipus, esto es el Báltico, es decir, estamos muy al norte de Rusia, pegado a Finlandia. Vale, esto de aquí, o sea, si viéramos por aquí, pues por aquí abajo estaría Alemania, Polonia estaría aquí más abajo todavía, porque esto es Estonia. Vale, bien, ¿qué es lo que tenemos además? Tenemos los diferentes nobles feudales, los señores feudales que van a ser los líderes que vamos a tener en el juego. ¿Qué tenemos? Pues tenemos los rusos que están aquí, que son los fichas blancas, y los caballeros teutones, que son las fichas negras. Y cada uno de ellos va a tener un pequeño tablerito donde nos van a indicar un montón de cosas. Y ahora lo iremos viendo más en concreto. Cada uno de ellos con varias habilidades, con varias cosas, y estas fichas de madera que tenemos encima, que son sus tropas, los diferentes tipos de tropas que vamos a tener. Tenemos también una serie de mazos de cartas,
tenemos los mazos de... A ver, que estos aquí están mezclados. Tenemos los mazos de Arts of War y de Command, de mando, que son las cartas de mando y Art of War. Tenemos aquí estas son las rusas, estas son las teutonas. Y luego, como veis, tenemos montones de fichas alrededor. Tenemos un montón de fichas que vamos a utilizar. Casi todas las fichas, o gran parte de las fichas, van a ser medios de transporte y comida, o saqueos, o cosas, fichas de cosas que hemos saqueado y demás. Que ahora veréis que van a tener bastante importancia en el juego. Bueno, lo importante del tablero es ver las líneas de comunicación. Hay caminos, que son estos que son así un poquito de color marrón. Hay ríos, que son estos que son blancos. Tenemos los lagos, que también se pueden cruzar. Pero sobre todo tenemos caminos y ríos, y son diferentes. Y luego otra cosa muy importante, que también os explicaré, es esa parte de aquí arriba. Esto de arriba es el calendario, que veis que está dividido en 3 zonas de colores. Básicamente, verano, invierno y lo que sería el comienzo de la primavera. Aquí lo llaman Rasputisa, que es la época del barro en Rusia. Y que van a tener sus diferentes efectos. Ahora poco a poco iré explicando un poquito cómo funciona cada cosa. Porque es importante, vamos a tener que ver en detalle cómo funcionan los diferentes señores, los líderes, y qué habilidades tienen y qué les permiten hacer los líderes, cómo funciona el calendario, qué significan estas fichas que tenemos aquí, qué significan estas de aquí, digamos, es el tiempo que van a tardar los señores en el tiempo de campaña que pueden estar, cuando, digamos, se acaba su periodo de campaña. Y aquí tenemos los diferentes fichas de otros líderes, otros señores que podemos reclutar a lo largo de la partida. Y luego vamos a ver otra cosa importante en el tablero. En el tablero vemos que hay diferentes ciudades, cada una de ellas con unos... Algunas de ellas están recuadradas con unos cuadraditos. Algunos de ellos tienen un solo cuadrado, como esta de aquí. Algunos tienen 2 y otros tienen 3. Eso significa la importancia de la ciudad, la importancia del sitio. También son los puntos de victoria que van a conceder el capturarlo. Y la dificultad que va a tener el capturarlo también. Bueno, pero ahora lo vamos a ir viendo. Voy a empezar explicándoos poco a poco cómo funcionan primero los líderes, luego el calendario. Vamos a verlo. Esta de aquí es la ficha, digamos, o el tablero de uno de los líderes, en este caso de Hermann, el obispo de Dorpat, que es el comandante, el mariscal de los caballeros teutones. Y nos va a servir de ejemplo para ver qué es lo que tenemos en una ficha típica de un señor feudal. Bueno, pues lo primero que tenemos es, nos va a dar el nombre y nos va a decir el quién es, en este caso pues el obispo de Dorpat. Nos va a decir cuál es su símbolo, que esto es importante, cuál es su escudo, para poder verlo en el tablero, cuál es su sitio y dónde puede conseguir abastecimiento. En este caso nos va a decir que es el mariscal si no está Andreas en juego, nos lo pone ahí. Y luego nos va a decir qué tropas tiene. En este caso empieza con un caballero, unos sargentos y 2 fichas de hombres de armas, que colocaremos ahí. De manera que cuando empiece la partida, pues colocaremos ahí un caballero, unos sargentos y unos hombres de armas. Las fichas triangulares estas son caballerías. Estas fichas rectangulares son infanterías. Y dependiendo del color, van a ser unos tipos de tropas más poderosas o menos poderosas. Las más poderosas aquí son los caballeros, pero los demás también son tropas acorazadas o tropas que tienen también bastante potencia, como veremos. Vale, otra cosa que vamos a ver aquí es con qué va a empezar. En este caso, Hermann va a empezar con una moneda, un transporte que no puede ser un barco, porque aquí nos indica que no puede llevar barcos. Hermann no puede tener barcos, no ships. Y va a empezar con un provender, es decir, una de provisiones. De manera que cuando comience le colocaremos, por ejemplo, un transporte que podrá ser un carromato, una moneda y una ficha de provisiones. ¿Vale? Esto es lo que va a tener al principio, cuando aparezca al principio, cuando sea reclutado. Y luego también va a tener sus vasallos. En este caso tiene 2 fichas que van a tener caballeros y hombres de armas y una ficha con caballería ligera y milicia, que son estas fichas de aquí. Son reconocibles porque tienen el mismo escudo y nos va a indicar lo que tienen. Nos va a indicar por detrás, si tenemos más curiosidad, nos va a indicar a quién es el vasallo. En este caso, este vasallo es Helmut von Lunenburg. Y este otro, pues por ejemplo, se llama Johannes von Dolen. Bueno, un poquito de trasfondo, un poquito de información extra. Y la otra ficha que tenemos de caballería ligera y milicia sería esta otra. Y en este caso se trata de... A ver si lo veo. De los Ugaunian auxiliares. Los auxiliares Ugaunian, ¿vale? Es caballería ligera y milicia. No es un señor feudal que sea vasallo, sino son tropas, digamos, extra que puede reclutar. Vale, de manera que esto sería el comienzo de Hermann.
Todo nos lo indica la propia carta. Vale, y luego tenemos todos estos números de aquí que son muy importantes. Vamos a empezar poco a poco. Primero tenemos el servicio, porque Hermann, aparte de eso, va a tener la ficha de servicio. La ficha de servicio de Hermann, a ver si la encuentro. ¿Dónde está? Es esta. ¿Vale? Esta es la ficha que colocaremos en el calendario. En este caso, el servicio de Hermann van a ser 4 turnos. De manera que cuando lo reclutemos lo corremos 4 turnos hacia adelante. Y tenemos el número del dadito que sale, que es la lealtad, la fealty, lealtad, que es el valor que tendremos que sacar o menos en un dado de 6 para poder reclutarlo. Y nos lo va a indicar en esta ficha. Esta ficha se pondrá en el calendario. Bueno, la voy a dejar ahí. Luego tenemos su lordship, que es su señorío, que podríamos traducir como eso, que va a ser la habilidad que va a tener para reclutar tropas o reclutar a otros señores, o para conseguir, digamos, también, medios de transporte, digamos, una habilidad de capacidad de señorío, se llama, ¿vale? El lordship, que refleja, pues es un poco, digamos, la capacidad de recursos, físicos y personales, y de personal, que tiene a su servicio, o que puede contener a su servicio este señor, en este caso 3, cuanto mayor sea el número va a ser mejor. Y luego finalmente el command. El command es el número de acciones que vamos a tener con este líder, con este señor, en la fase de campaña. En este caso Hermann pues tiene 3, que es un valor alto, ¿vale? Normalmente van de 1 a 3, 3 es el valor más alto. De manera que aquí tenemos todos estos datos, van a ser muy importantes. Todos los líderes van a tener, además de eso, van a tener un número de cartas, 3 cartas que vamos a poder utilizar en la fase de campaña. A ver si encuentro las de Hermann. En este caso Hermann tiene aquí sus 3 cartas. Voy a poner un poquito esto para allá. Tiene sus 3 cartas de campaña. Y como veis, el número que viene aquí arriba es un 3, que es el número de valor de mando que tiene. Y nos indica de nuevo en la carta, como veis ahí, que es el mariscal si no está Andrea. El mariscal es una habilidad especial que le va a permitir poder mover con él a varios líderes, a otros líderes extra. Si no, hay una habilidad especial que podemos convertir en un lugarteniente a uno de los mandos y ponerlo encima de otro. De manera, cuando tengamos las fichas, por ejemplo, aquí tenemos la ficha, esta es la ficha que va a utilizar Hermann cuando esté en el tablero, y esta es la ficha que utiliza Hermann cuando está en el tablero y es mariscal. El círculo ese significa que es mariscal. Si no llevan el círculo, como por ejemplo esta de aquí, pues no es mariscal. Y otra cosa que se puede hacer es que, aunque no seas mariscal, puedes ser un lugarteniente, que se marca poniendo encima la ficha, encima en el tablero, uno encima de otro, y eso permitiría mover las 2 fichas a la vez. Digamos, son las formas que nos van a poder permitir mover. Bueno, pero bueno, me estoy metiendo en otras cosas. Vamos a explicar, lo que quería explicar es que vieres qué es lo que nos ponía aquí. Como veis aquí nos indica que si cuáles son sus lugares natales, digamos cuáles son sus sitios, Dorpath, Jodenpath, y es donde vamos a tener marcados en el tablero el símbolo, el escudo de Hermann, y luego nos dice que si están las commanderies también nos van a servir los que tienen ese otro símbolo. Vale, digamos el pequeño tablero de cada uno de los líderes nos va a dar mucha información y vamos a tener disponible. Sobre todo lo más importante va a ser estos datos que tenemos aquí, el servicio, el señorío, el lordship y el mando y las tropas. Que es importante, las tropas, veis que hay una línea aquí, cuando las tropas en combate, luego cuando expliquemos la batalla lo veréis, cuando las tropas vayan siendo derrotadas van a pasar hasta aquí debajo. Las que están aquí debajo son las que están routed, digamos han roto el moral y han pasado debajo. Bueno, luego en la batalla lo explico. Aparte de Hermann, para que veáis algún otro líder, por ejemplo, otro líder importante es Alexander. Alexander es Alexander Nevsky, de donde sale el nombre. Nevsky es el vencedor en Neva, vencedor de la batalla de Neva. Y como veis, pues Alexander empieza con 3 caballeros, 2 hombres de armas, y puede reclutar más hombres de armas, y además tiene una cosa especial, y es que hay una carta que le permite reclutar caballos, jinetes asiáticos. Bueno, y nos va a decir, también puede ser el mariscal, es el mariscal de los rusos, y como veis tiene un servicio muy largo, un lordship de 4, es el único creo que tiene el lordship de 4, y un mando de 3. Bueno, un ejemplo de cosas. Alexander entra tarde en la campaña, pero cuando entra se nota. Bueno, pues aquí tenemos el calendario. Como veis está dividido por los diferentes años. Aquí tenemos 1240, estos 1240, 1241 y aquí ya comenzaría 1242. Y
Este calendario es muy importante por varias cosas. Lo primero porque nos va a marcar las estaciones. Aquí tenemos el verano. Esto de aquí todo es invierno. Y cada uno de estos de aquí ya es la Rasputisa. Digamos que sería el comienzo de la primavera. La época del barro en Rusia, la Rasputisa. Vale. Cada una de estas casillas que tenemos son aproximadamente 40 días. De manera que pues cumplen los 3 meses. En invierno pues tenemos 80, 160, sería un poco más de los 3 meses, o un poco, digamos, el comienzo del invierno. El verano sería más 80 días, algo más corto. Bueno, estamos en la latitud que estamos muy al norte, de manera que los inviernos son muy largos y son muy duros, y los veranos son más cortos, y la primavera también. Bueno, es importante esto por dos motivos fundamentales. El primero es porque la época del año que sea verano, invierno o Rasputisa va a marcar el número de cartas que vamos a poder jugar, que lo tenemos aquí arriba, en verano 6, en invierno 4 y en Rasputisa 5, número de cartas en la fase de mando que vamos a poder jugar, y luego, sobre todo, muy importante, qué tipo de medios de transporte vamos a poder utilizar. En invierno, bueno, empecemos, en verano vamos a poder utilizar todos los medios de transporte, en invierno solo vamos a poder utilizar prácticamente trineos y poco más, y en Rasputisa no vamos a poder utilizar más que botes. Y esto va a ser muy importante a la hora de preparar toda la logística del juego, como veremos. Este calendario sirve además para otra cosa muy importante, y es para marcar los tiempos que van a permanecer en campaña los diferentes señores feudales que tenemos. Voy a mostraros ahora cómo sería un ejemplo de cómo comienza la campaña, para que veáis cómo se marcaría. Bueno, esto es el comienzo de campaña, cómo estarían las fichas. Aquí tenemos las fichas de los señores que se pueden reclutar, que son estas las fichas de madera, que van a marcar por dónde se mueven en el tablero. Cuando están puestas aquí en el calendario, van a marcar cuáles podemos reclutar y cuáles no. De manera, esta ficha de aquí, esta nos va a marcar la fase en la que estamos jugando y el turno en el que estamos jugando, la fase de leva, o si le damos la vuelta, la fase de campaña. Y estaríamos en el turno 1, de manera que ya podríamos reclutar todos estos señores que hay aquí. Este ruso y estos teutones podrían ser reclutados. Luego tenemos las fichas de fin de tiempo que están en campaña, que son estas fichas de aquí, cada una correspondiente a un señor. Y que cuando llegue el marcador de tiempo, llegue aquí, este señor va a regresar, ese señor y sus tropas van a regresar a su lugar original, de manera que se van a quitar del tablero, van a dejar de estar en campaña. Estas son las fichas que vamos a poder mover pagando monedas, pagando con saqueo. Vamos a poder moverlas hacia la derecha de manera que estén más tiempo en campaña, y cuando tengamos problemas en batalla, perdamos batallas, se van a mover hacia la izquierda. O si dejamos de alimentarlas, también se van a mover hacia la izquierda, de manera que van a estar menos tiempos en campaña. De manera que estas fichas nos van a marcar, son muy importantes, nos van a marcar el tiempo de campaña. Cada una de ellas tiene un número inicial, que ahí lo veis, por ejemplo este de aquí, que es Herman, tiene 4, o Gabrilo, que es este de aquí, es ruso, también tiene 4. Vale, ese es el número de espacios que se van a poner, de manera que, por ejemplo, si nosotros reclutáramos a Rudolf, que es esta ficha de aquí, deberíamos colocar su ficha de campaña. ¿Dónde la colocaríamos? Pues como vemos, a ver que se me cae, como vemos que Rudolf, a ver si lo pongo ahí que se vea bien. Como vemos que Rudolf tiene un 2, lo colocaríamos 2 espacios. Si lo reclutamos en este turno, por ejemplo aquí, cuando estamos en el turno 2, lo colocaríamos en 2 turnos más adelante, en el 3 y en el 4, de manera que colocaríamos la ficha de Rudolf aquí, porque va a estar digamos, turnos, dos grupos de 40 días en campaña. Y Rudolf lo quitaríamos de aquí y se pondría en el tablero. ¿Vale? De manera que este número es el tiempo de campaña que va a estar cada uno. Y el calendario nos va a marcar y nos va a servir para saber. Es muy importante saber el tiempo que van a durar nuestros señores en campaña, y también muy importante saber cuánto van a durar los señores de los demás. Porque hay veces que un enemigo que nos está presentando problemas va a salir de la campaña porque el jugador no va a poder pagarle monedas, no va a poder darle puntos de loot, no va a poder incrementar, digamos, su tiempo de campaña. Y esto va a ser bastante importante en el juego. Vale, también aquí vamos a marcar los puntos de victoria. Aquí tenemos un punto de victoria para los rusos. Si tenemos 1,5, pues le daríamos la vuelta y vemos que aquí pone 1,5, y esto sería el de los alemanes, el de los teutones.
¿vale? De manera que vamos a marcar los puntos de victoria que tiene cada uno y nos va a servir de guía también. Así que esto es el calendario, que es una cosa bastante importante del juego. Bueno, aquí le vamos a dar un vistazo un poquito más cercano al tablero. Simplemente para marcaros pues lo que es importante. Lo que es importante son lo que llaman los strongholds, es decir, las plazas fuertes, que son las que tienen el nombre con un cuadrado alrededor. ¿Vale? Y tenemos tres tipos de cuadrados. Los que tienen uno solo, como este, por ejemplo, por Kohov. Por Kov solo tiene un cuadradito y veis que tiene un 1 aquí a la derecha. Eso, digamos, es la cantidad de señores que pueden estar dentro y la cantidad de señores que se necesitan para asediarlo. Y los puntos de victoria que nos va a dar. Es decir, los que tienen un cuadradito y un 1 nos van a dar un punto de victoria, necesitaremos un señor para asediarlo y solo uno se podrá refugiar dentro. Vale, luego tenemos los de 2, que sobre todo son los teutones. Por ejemplo, tenemos aquí Axel, que tiene ese 2 ahí en negro al lado. Y veis que tiene un cuadradito. Estos son plazas fuertes, dan un punto de victoria, pero pueden refugiarse dos señores y necesitaremos dos para asediarlo, porque los castillos teutones son más poderosos que las fortificaciones de los rusos. Tenemos los sitios de 2, que dan 2 puntos, como por ejemplo Dorpat da 2 puntos, o da 2 puntos Pskov, que tienen dos cuadrados alrededor, y luego tenéis la fortificación que tienen, que en este caso es 3, y la cantidad de gente que necesitan para ser asediados. Y luego tenemos los sitios más grandes, solo hay uno en realidad, que es Novgorod, que tiene 3, da 3 puntos de victoria, pero tiene también un sitio de 3, digamos, de capacidad para poder refugiarse allí la gente o para ser asediado. Digamos, los cuadrados, sobre todo, lo que hay que tener en cuenta es que los cuadrados son la cantidad de puntos de victoria que va a dar ese sitio. Hay unos sitios especiales que son estos de aquí, que son los Drakkar, los barcos vikingos que vemos aquí, que son sitios de comercio, son puestos comerciales. No tienen defensa, o sea, no vamos a tener defensa, pero sí van a dar puntos de victoria si los capturamos. Y son relativamente fáciles de capturar. Una cosa importante es que la mayoría de los sitios tienen una guarnición intrínseca. Es decir, tienen una guarnición propia que vamos a añadir cuando alguien ataque allí, cuando alguien la asedie o asalte, la vamos a añadir. Esto lo vamos a ver aquí en la tabla. Aquí tenemos la tabla de Strongholds. Y como veis, por ejemplo, Novgorod arriba, el primero arriba a la izquierda, pues va a añadir aquí lo vemos aquí, tres unidades de infantería, 3 hombres de armas, que además armados con ballestas. Los sitios de 3, otros 3, los de 1 o 2, en cambio veis que los teutones añaden también caballeros, que es esa ficha blanca que tenemos ahí en forma casi triangular. Y en cambio, las rutas comerciales, el barco vikingo ese que estáis viendo ahí, no añade nada. Luego tenemos aquí, nos va a marcar también la cantidad de puntos de victoria y de cosas que nos va a dar si conquistamos: monedas, comida, provisiones, fichas de saqueo, que vemos ahí. Básicamente nos van a dar lo mismo que la cantidad de recuadros que tenemos alrededor, es decir, Novgorod 3, Rusa nos va a dar 2, Pskov 2, Porkov 1, Dorpat 2, Wesenburg 1. ¿Vale? Todo eso es lo importante. Y luego la otra cosa importante que hay que ver en el tablero son las rutas de movimiento, ¿vale? Podemos movernos por los caminos, podemos movernos por los ríos, o podemos movernos también a través de los lagos, digamos, siguiendo la ruta blanca que hay alrededor de los lagos. Podemos cruzarlos. Y luego el mar es aparte. Bueno, esto es un vistazo rápido, aunque hablaré un poquillo más de ello al tablero. A ver, que se me olvida una cosa importante en el tablero, que son los símbolos de los diferentes señores. Esto es importante porque cada señor va a tener un lugar, digamos, natal, un sitio. En inglés dicen su site, digamos, su lugar. Y es importante porque desde ahí va a recibir refuerzos, va a ser donde aparece, y va a recibir refuerzos y va a poder alimentarse más fácilmente de allí. Cada uno tiene sus propios símbolos. Hay unos especiales que son estos de aquí, estas cruces negras sobre fondo blanco en una especie de escudo triangular, un escudo cometa, que van a ser las commanderies, digamos, van a ser los sitios donde la orden de los caballeros teutones tiene puestos, y que con una de las cartas que podemos añadir, una de las cartas de habilidades especiales, van a contar como sitios para todos los caballeros de los teutones. Los rusos tienen algo parecido, que es este simbolito de aquí que está encima de Novgorod, pero solo está en Novgorod. De manera que Novgorod va a poder ser sitio para todos los
rusos sí se juega esa carta de habilidad especial. Que, bueno, las cartas de habilidades especiales, y luego contaré un poquillo también sobre ellas. Aquí tenemos las cartas de mando, la de los teutones y la de los rusos. Las cartas de mando son las cartas de los diferentes líderes. Vamos a tener 3 por líder. Aquí tenemos 3 de Gabrilo, donde nos viene aquí el número de mando. Y estas son las cartas que vamos a utilizar en la fase de campaña para ver el orden en el que van a jugar, qué líderes son los que vamos a activar y en qué orden se van a activar. Esto es una mecánica pues importante, interesante, y que el diseñador Volko Ruhnke dijo que la había sacado del Angola, del juego de Angola de Multiman Publishing, que tiene una mecánica muy similar, o prácticamente la misma mecánica. Vale, y aquí tenemos las cartas de mando de los teutones. Vale, simplemente pues 3 de cada uno y vamos a usar. Tenemos también 3 cartas de pase, que así las veo aquí, 3 cartas de pasar, pues, como esta, que podemos meter si queremos. Normalmente las meteremos, por ejemplo, si supongamos que estamos en un verano y solo tenemos activado un líder. Tenemos que meter 6 cartas, luego tenemos que meter 3 cartas de ese líder y 3 cartas de pasar. 3 cartas de pase. El pase simplemente no haces nada durante ese turno. Bueno, son cartas que hay para rellenar si no te llega con suficiente con los líderes, con los señores que tienes activos. Vale, y las otras cartas que tenemos son las cartas de Art of War. Las cartas del arte de la guerra, ¿vale? Estas cartas son las que nos van a dar las habilidades y los eventos. Las cartas están divididas, estas son las cartas de los rusos y estas son las cartas de los teutones. Las cartas están divididas en 2 partes, como veis por ejemplo esta de aquí. La parte de arriba es un evento, en este caso es un evento que se llama Puente, y la de abajo es Luzniki, una habilidad. Las habilidades son las que vamos a meter debajo de los tableros de los señores, para darles, en este caso por ejemplo el Luzniki lo que permite es que las milicias y la caballería ligera tengan habilidad de disparar con arco, pero hay muchas cosas diversas. Por ejemplo, una cosa importante es que cada una de las cartas, veis que tienen unos escudos, a qué líderes, a qué señores se le puede aplicar, no a todos, solo a los que vienen ahí. Si fuera a todos, nos pondría como en esta que pone All. En este caso, bueno, si pone All, no se aplica a todos, sino se va a poner debajo del tablero y es una habilidad general que va a tener el bando entero. En este caso es que van a poder pedir un rescate a los líderes teutones si los capturan, ¿vale? Y van a poder conseguir monedas, ¿vale? Pero por ejemplo esta otra de aquí pone Eni. Eni es que se le puede aplicar a cualquiera, ¿vale? En este caso pues es el gran príncipe Yaroslav Veliki Kniaz, que nos añade 2 transportes y además nos permite volver a reclutar tropas que ya hemos reclutado. Es una carta que está muy bien, ¿vale? De manera que cada uno tiene un montón de cosas. Y la parte de arriba son eventos. Si en el evento no pone nada, como este, por ejemplo, de aquí, se va a aplicar inmediatamente lo que pone el evento. Si en el evento, por ejemplo, pusiera Hold, como pone este aquí, Hold, que es mantener, ¿vale? La vamos a poder guardar en la mano y usarla cuando queramos. En este caso en una batalla. Una batalla en la que vamos a decir que hay un puente y el enemigo no va a poder atacar tan cómodamente como sea. Hay muchas cartas de estas. Hay cartas, por ejemplo, a ver si veo alguna otra. Hay cartas de pantano, hay cartas de colina, por ejemplo esta de aquí, cartas de colina, ¿vale? Que los arqueros rusos, ¿vale? Disparan con 1, tienen valor 1, no medio, cada uno de los arcos, porque están defendiendo a los rusos en colinas. También los hay, por ejemplo, pantanos aquí, que significa que la caballería rusa no ataca durante las rondas 1 y 2. Bueno, hay muchas cosas. Y estas cartas las vamos a poder jugar, las vamos a jugar como habilidad en la parte de abajo durante la fase de muster. Vamos a poder utilizar con la habilidad de lordship, con la habilidad de señorío, poder dársela a nuestro bando o a nuestros líderes. Y la parte de arriba, el evento se va a resolver al principio de cada turno, vamos a sacar. Y si sale un evento lo resolveremos, como este por ejemplo, lo resolveremos. Y si en cambio sale una carta que ponga hold, nos la podremos guardar en la mano. Podremos mantenerla y usarla cuando creamos que sea necesario. Y estos, digamos, son como funcionarían las cartas de Art of War. Hay algunas cartas que son muy importantes para ambos bandos. A ver si las veo. Vale, una de ellas es esta, por ejemplo, rusa, el comercio del mar Báltico, que va a permitir añadir monedas al beche de Novgorod. Y esas monedas las vamos a poder utilizar para aumentar el tiempo de campaña que estén nuestros líderes. Y esto es una cosa muy importante. Hay dos. Creo que hay esa y hay otra de comercio. Bueno, hay varias. A ver si la veo. Esta, Black Sea, el comercio del Mar Negro. ¿Vale? Que son cartas importantes. Y en cambio, en los teutones, pues tenemos varias de ellas que son también importantes. La más evidente es la de Guillermo de Módena, que nos va a permitir
poner en juego al legado papal, que nos va a dar bastantes ventajas y nos va a permitir hacer cosas en la fase de llamada a las armas, en Call to Arms. Y la otra es la de las Commanderies, la que nos va a permitir que todos los sitios que están marcados como un... esto de aquí, Odensburger, todas las que están marcadas con la cruz teutónica, con el símbolo de los caballeros teutónicos, funcionen como si fueran sitios, lugares de nuestros comandantes. Y además los que empiecen allí van a tener command +1, van a añadir +1 al command. ¿Vale? Estas son cartas bastante importantes que ambos bandos deberán intentar tener en juego lo antes posible. Pero bueno, hay diferentes estrategias y esto es una cosa divertida que tiene el juego, interesante. Bueno, ahora ya tenemos una idea de los componentes del juego. Vamos a ver cómo se desarrolla el juego. Bueno, el juego, para empezar, como hemos visto en el calendario, hay dos posibilidades. Tenemos una fase de leva y una fase de campaña. Y esto lo vamos a ver más claramente en la secuencia de juego, que la vamos a ver en esta hoja de aquí. A ver si la pongo ahí en vi que se vea más o menos bien. Vale, tenemos ahí arriba la primera parte, que es la parte de leva, que va a ser esa parte de ahí. Y luego la parte de campaña, que está ahí abajo. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ir haciendo? Pues en la parte de leva, lo primero que tendremos es una fase que se llama The Art of War, que es donde vamos a poder vamos a sacar las cartas de Art of War, que son estas cartas de aquí, que os he enseñado antes. En estas cartas, como hemos visto, pues puedes tener dos posibilidades. Una posibilidad que es... a ver si la pongo ahí. Una posibilidad que es la parte de arriba, que es un evento, o bien una carta que podemos mantener en la mano y podemos usar luego, y luego de abajo es una capacidad que podemos aplicar o bien a todos nuestros líderes o a parte de nuestros líderes. Así pues, decíamos que lo primero que vamos a tener en la fase de leva, que es la primera de las dos que tenemos, cada turno va a tener una fase de leva y luego una fase de campaña. En la fase de leva lo que vamos a hacer es poder colocar nuevas capacidades de nuestras cartas de Art of War. Vamos a poder colocar eso y luego vamos a tener lo que se llama una fase en la que vamos a poder pagar para ampliar el tiempo que nuestros señores están en campaña. Porque si en algún momento la ficha de tiempo llega a la ficha del fin de campaña, nuestros señores abandonarán, se irán, volverán a casa, recogerán el chiringuito, se irán con sus tropas y se volverán. Es decir, dejarán de estar en campaña. Y eso es importante. Entonces, vamos a poder pagar para que aumentar la cantidad de tiempo que está. ¿Qué vamos a poder pagar? Pues vamos a poder pagar con monedas o vamos a poder pagar con saqueo, con loot. ¿Vale? Cada punto de saqueo y cada moneda nos va a incrementar en un señor el tiempo de campaña que van a permanecer. Para ello tiene que estar el saqueo con él o tiene que tener una línea de comunicación. Hay algunas cosas que se pueden hacer, digamos, si están varios comandantes juntos, lo pueden hacer ellos juntos. También tenemos esta parte de aquí, que es el Veche de Novgorod. El Veche es como el especie de parlamento, digamos, los que dirigen Novgorod, digamos, los ancianos de Novgorod. Y el Veche va a poder incrementar también, tiene una fase de acción, que la vamos a ver ahora aquí en la fase justo después de la fase de leva, donde si hay monedas aquí en el Veche vamos a poder pagar a los diferentes señores para incrementar su tiempo de campaña. Y también, si tenemos puntos de victoria, vamos a poder utilizarlos para hacer diferentes acciones. Ahora lo vamos a ver. Bueno, el caso es que tenemos esta fase de leva. Al principio vamos a poder pagar, y si no pagamos, ya ha coincidido que llega justo donde está el fin del tiempo de campaña de un señor, pues ese señor abandonará la campaña. Lo quitaremos, se recogerá y se irá. Lo podremos volver a reclutar porque la ficha aparecerá, supongamos que llegamos aquí y Yaroslav, que es este de aquí, pues no hemos podido pagar por él. Está aquí el turno, no podemos pagar por él. Pues quitaremos a Yaroslav, Yaroslav se iría y la ficha de Yaroslav se pondría tanto tiempo como indique su marcador de campaña. Es decir, si está 2, pues pondría 1 y 2, pues 2 más adelante colocaríamos a Yaroslav, la ficha de reclutar a Yaroslav. Si se ha ido aquí, pues 1 y 2, aquí podríamos volver a reclutar a Yaroslav. ¿Vale? Esa es la manera que, digamos, pasa tanto tiempo en campaña como tiempo fuera de campaña. Bueno, vamos a dejarlo como estaba. Yaroslav estaba aquí en paz, tenemos a Yaroslav puesto aquí, la ficha del tiempo de Yaroslav, que estaba aquí. Bueno, digamos que hay un ciclo en que los señores van a estar en campaña tanto tiempo como marque su ficha, que la voy a poner ahí para que la veáis. Tanto tiempo, dependiendo 2, 3, 4, 1, lo que sea.
Y ese tiempo van a estar en campaña y cuando se van permanecen también ese mismo número de tiempos, ese número de turnos, ese número de grupos de 40 días, que es lo que es cada turno, que están fuera de campaña y luego lo podemos volver a reclutar. De manera que se va a establecer una especie de círculo de tiempo que está en campaña, tiempo que está fuera de campaña, con todos los señores. Aunque esto lo vamos a poder variar pagándoles con monedas o pagándoles con puntos, con fichas de saqueo. Bueno, una vez hecho esto, viendo si hemos pagado o si se han ido los señores, pasaremos a la fase de muster, la fase, digamos, de donde vamos a reclutar. La fase es una fase de recluta. En la fase de recluta utilizaremos el valor de lordship, de señorío, de los diferentes líderes, de los diferentes señores príncipes que tenemos en el juego. Y gastaremos cada uno pues para hacer una de las diferentes cosas que podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer 4 cosas, básicamente. Podemos intentar reclutar a otro señor que esté fuera, a un señor que esté en la ficha suya, el taquito este de madera, con la pegatina encima, esté en el turno de juego o en uno anterior, de manera que ya se pueden ser reclutados. Los que están en el futuro todavía no podemos reclutarlos. Podremos reclutarlos y para ello tendremos que hacer una tirada y por debajo de la lealtad del señor, como hemos visto es una de las características que tienen los líderes. Si hacemos esa tirada por debajo lo reclutaremos y aparecerá donde aparecerá en su sitio, que es donde, digamos, en su lugar inicial, que es donde tiene el escudo donde tenga el escudo el señor correspondiente. Aparecerá ahí. Bien, esa es una de las cosas que podemos hacer. Otra es también podemos reclutar tropas vasallas. Los vasallos son estas fichas que tenemos aquí, que os he enseñado antes. Estas fichas que tenemos cada señor. Puedes reclutar uno. Reclutarías, por ejemplo, si Hermann reclutara pues esta ficha de aquí, todas tienen por detrás su nombre. Por ejemplo, si reclutara a Helmut von Lunenburg, que es esta ficha de aquí. Vale, no sé si se ha visto muy bien, pero bueno. Pues reclutaría las tropas que pone aquí. En este caso un caballero y unos hombres de armas. Pues lo reclutaría y los pondríamos ahí. Y esta ficha pues se pondría aquí para marcar que ya la hemos usado. No podemos reclutar continuamente. Cada uno tiene un tiempo de recluta. En el juego avanzado, cada una de estas, en el juego avanzado, digamos, hay una regla opcional que permite colocar las propias fichas estas un tiempo de campaña. Pero bueno, esto lo va a complicar mucho. De momento en momento, lo que yo he jugado al menos, no he complicado tanto como para que haya también que contabilizar el tiempo de campaña de los vasallos. Pero bueno, sería más realista, pero lo complicaría más. Pero bueno, puede ser interesante. En el futuro quizás lo haga. Bueno, esa es otra cosa que vamos a hacer. Es reclutar vasallos. Es decir, conseguir más tropas, añadir tropas a la cantidad de gente que tenemos. Otra cosa que podemos hacer también es añadir un transporte. Es decir, conseguir una ficha de transporte, añadir un carromato, añadir un trineo, o un bote, o un barco. Si nos permiten tener barcos, que no todos los líderes, como hemos visto antes, pueden tener barcos. Añadimos una ficha aquí, la ponemos, cogeríamos pues un carromato. Vamos a ver dónde están. Pues cogeríamos un carromato, lo añadiríamos aquí, por ejemplo, a Hermann y lo pondríamos aquí. Tendríamos ya 2 carromatos, ¿vale? O podríamos hacer también, escoger una carta de capacidad. Podríamos buscar, ojo, buscar. Mirar en el mazo y buscar la que nos convenga. Buscar una carta aquí de capacidad y decimos, bueno, pues a ver, quiero coger los Balistari, que son gente con ballesta. Cogeríamos y lo pondríamos debajo. Se coloca así. De manera que ahora, por ejemplo, los hombres de armas de Hermann también tienen ballestas y disparan con ballestas. Que esa es la capacidad, vamos a ver si la vemos ahí. Es la capacidad que nos da esta carta, la parte de abajo de la carta. ¿Vale? Que se coloca así, se sitúa así. Como hemos visto antes en las cartas de Art of War, pues hay unas condiciones que tenemos que cumplir. Si se cumplen las condiciones, pues las podemos poner. Si fuera una carta, por ejemplo, que se asigna a todos los caballeros, por ejemplo, a todos los de un bando, como esta, por ejemplo, que pone All, que es el Odensburg, esta la situaríamos debajo del tablero. Así, de manera que marcaríamos que esta está en uso para todos, como pone All, para todos los señores de ese bando. De manera que estas van a ser. Pero lo que es importante es que la carta de Art of War se busca, es decir, no la sacamos al azar, sino vamos a elegir cuál es la que queremos. Y esto nos va a dar muchas opciones en las diferentes partidas. Y hay cartas que son prácticamente obligatorias para cada uno de los jugadores. En especial, por ejemplo, para los teutones, esta carta de aquí, que es William of Modena. Guillermo de Módena, esta carta de aquí, que es el legado papal. Esta se coloca aquí, es para todos los jugadores, y el legado papal
es este peón de aquí, que se coloca aquí. Vale, digamos, este es un personaje que envió el Papa, esto es una cruzada, y es un personaje que envió el Papa a ayudar, o digamos, a reforzar la determinación de los caballeros teutones. Entonces William of Modena se pone el peón aquí y luego el peón puede aparecer en el tablero, como vais a ver en una fase que se llama Call to Arms, llamada a las armas. Va a poder aparecer en el tablero y va a poder acompañar a los caballeros teutones y les va a ayudar, les va a dar beneficios. De manera que esta es una carta, por ejemplo, de esas que digo que es prácticamente obligatoria que los teutones usen y coloquen. Y probablemente va a ser una de las primeras cosas que los teutones hagan. ¿Vale? Bueno. Así que tenemos, estas son las cosas que podemos hacer en la fase de muster, en la fase de recluta. Voy a repetirlas muy rápidamente. Podemos reclutar a otro señor, tirando por su lealtad. Podemos reclutar vasallos. Podemos conseguir medios de transporte. Y podemos también conseguir cartas con habilidades. ¿Vale? Cada una de ellas nos va a costar un punto de lordship de cada señor, pero vamos a poder utilizar todos los señores. Obviamente, cuando coloquemos una habilidad, por ejemplo, los ballestas en un señor, tiene que ser con un punto del lordship, del señorío de ese señor. En cambio, las de all, la que son a todas, puede ser de cualquiera. Y evidentemente, si reclutamos tropas, pues también tienen que ser con las de ese señor. No podemos, o cogemos medio de transporte, tiene que ser. Lo único que podemos utilizar cualquiera son para los que ponen all, digamos, las que se van a colocar debajo del tablero y que van a tener efecto para todos los señores que estén en el juego. Vale, pues esa sería la fase de muster, hemos dicho, esa fase de recluta. Después vendría la que acabo de decir antes, que es la fase de llamada a las armas. En la fase de llamada a las armas, lo que se puede hacer es, si el legado, por ejemplo, los teutones primero, siempre van a hacer las cosas primero los teutones y luego los rusos. Si los teutones tienen al legado, a William of Modena, por eso he dicho que es tan importante, van a poder hacer cosas. ¿Qué es lo que va a poder hacer el legado? Pues el legado va a poder moverse, si está fuera del tablero, si está aquí en la carta, se puede mover al tablero, y si está en el tablero se puede mover de un sitio a otro. Cuando lo colocamos al principio tiene que salir en un obispado, que no hay tantos obispados, por ejemplo en Riga, o en Dorpat, o me parece que también en Reval, es decir, o en Leal, los que tienen dos, están rodeados por dos, digamos los de 2 puntos de victoria, pueden salir ahí, pero luego se puede mover a cualquier lado. Y luego además lo vamos a poder mover cuando movamos nuestros líderes, va a poder acompañar a los líderes. Y eso es importante. ¿Qué es lo que va a hacer en esta fase de llamada de armas el legado? William of Modena, Guillermo de Modena. Pues va a poder reclutar automáticamente a un líder. Tenemos un líder, por ejemplo, si tenemos líderes con valores muy bajos de lealtad, que en la tirada tenemos que sacar a lo mejor un 1, un 2 y un dado de 6, pues con William of Modena podemos hacerlo automáticamente. Podemos también mover un espacio, un cilindro de uno de los señores hacia la izquierda, de manera que podemos, uno que esté lejos de ser reclutado, podemos conseguir que se acerque a ser reclutado más rápidamente, acortar el tiempo de reclutamiento. Y también podemos, si está en un sitio un sitio propio, un sitio amigo con otro señor, le puede permitir volver a utilizar su valor de señorío. Digamos, tener una nueva fase de recluta, una fase de muster extra. Como veis, pues son 3 cosas muy importantes, pero claro, no se van a poder hacer siempre, porque cuando se haga, el legado va a regresar, cuando hagamos una de estas 3 cosas, el legado va a regresar a la carta. De manera que básicamente lo vamos a poder hacer un turno sí y un turno no, porque un turno que cuando esté aquí lo único que podemos hacer es volver a ponerlo en el tablero, y si utilizamos una de esas habilidades tendrá que volver aquí. Lo que sí va a hacer es que mientras permanezca en el tablero, el señor que le acompañe va a tener +1 a su habilidad de mando, y eso va a ser importante luego en la fase de campaña. Bueno, de manera que William of Modena nos va a dar muchas ventajas. Esta es la fase de Call to Arms, la fase de llamada a las armas. Y para los teutones. Pero luego, después de que los teutones lo hagan, lo van a poder hacer los rusos. Los rusos pueden hacer algo parecido con los puntos de victoria que tengan en el Beche, en esta carta de aquí. Pueden hacer diferentes cosas. Pueden gastarse un punto de victoria para mover un cilindro hacia arriba o hacia abajo. Estos puntos de victoria además los van a conseguir como. Los puntos de victoria del Beche se pueden conseguir si desplazamos tanto a Alexander como a su hermano, los desplazamos hacia la derecha, porque cada espacio que desplacemos hacia la derecha nos va a dar un punto de victoria al Beche. Y cuanto más tarden o optemos que puedan entrar en juego Alexander y su hermano, más puntos de victoria nos van a dar y más opciones vamos a poder utilizar en esta fase de llamada a las armas. Que como he dicho, podemos utilizar también estos puntos de victoria para mover hacia la izquierda un líder
Incluso podríamos mover a Alexander, pero es un poco tonto moverlo a la derecha para ganar un punto de victoria y luego quitarse un punto de victoria para moverlo a la izquierda. Pero bueno, podríamos hacerlo. Si nos vemos que hay un cambio de situación o lo que sea. Vale, pues gastándonos este punto de victoria podemos mover un cilindro hacia la izquierda. Podemos también reclutar automáticamente a un señor, sin hacer la tirada. Lo mismo que hacíamos con William of Modena, con Guillermo Modena, para los teutones, lo podemos hacer con el Veche, gastando un punto de victoria para los rusos. Y también podemos hacer que un señor ruso que esté en un sitio amigo, en un sitio propio, pueda volver a utilizar su muster exactamente igual que digamos, como veis, pues prácticamente es lo mismo que pueden hacer unos que otros, pero solo que con los rusos nos vamos a gastar puntos de victoria del Veche y con los teutones vamos a quitar del tablero a William of Modena. Bueno, esa sería la fase de llamada de armas. Y con esto acabaría la fase de leva. Es decir, en leva, voy a repetirlo, hemos tenido, digamos, tres fases. Una fase en la que podemos pagar para incrementar el tiempo de campaña que permanece cada uno de los señores, pagarles con monedas o pagarles con saqueo. Luego tenemos una fase en las que los señores que no hayamos pagado y han llegado al final, el tiempo les haya alcanzado, digamos, a su final de tiempo que están en campaña, pues se van a ir, se van a desbandar, van a irse, van a regresar a sus territorios. Y si no, vamos a tener la fase de muster, la fase de recluta, donde vamos a poder reclutar tropas, reclutar a otros señores, conseguir más medios de transporte, que va a ser muy importante. Y finalmente la fase de Call to Arms, donde si tenemos a Guillermo de Módena o tenemos puntos de victoria en el Veche, pues vamos a poder hacer las cosas que he explicado. No voy a repetirlos otra vez para que no se muele. Y esto sería la fase de leva. Una vez hecho esto, empezaríamos con la fase de campaña. La fase de campaña, lo primero que tenemos que hacer es lo que se llama una fase de planificación, una fase de plan. Y para ello vamos a utilizar las cartas de mando. ¿Vale? Las cartas de mando que os he enseñado antes. Cada una vamos a tener 3 cartas por cada líder. Por ejemplo, aquí tenemos 3 de Rudolf, o tenemos las 3 de Hermann, o tenemos las de Yaroslav. Y dependiendo de el tiempo climatológico, es decir, dependiendo en qué fase estemos del turno, vamos a poder hacer un plan con más o menos cartas. Cuando tenemos el verano son 6 cartas, en invierno son 4, y en Rasputisa, digamos en primavera, son 5 cartas. Vamos a formar un mazo de 5 cartas. Y esto es importante porque vamos a colocar las cartas, vamos a tener las cartas disponibles de los señores que estén en el tablero y vamos a poder colocar hasta 3 cartas de cada señor. Pero con ese límite, es decir, solo podemos colocar 6, 5 o 4 dependiendo de la época que estemos. Y es importante también el orden en que las coloquemos. Por ejemplo, si colocamos primero a Yaroslav, luego colocamos, por ejemplo, a Hermann, una de Hermann, luego colocamos una de Nutanabel y luego colocamos, por ejemplo, otra de Hermann, pues las colocaríamos así, es decir, colocamos primero Yaroslav, luego Hermann, luego Nutanabel y luego Hermann. Las cartas las colocaríamos así, de manera que las tendríamos apartadas. Esto se ha hecho, cada jugador lo hace en secreto, evidentemente. Y esto es importante porque el orden en que hayamos colocado las cartas va a ser el orden en el que van a realizar sus acciones de campaña. Cuando empiece, el otro jugador habría hecho lo mismo, el ruso habría hecho lo mismo. Y después de la fase de mando, de plan, viene la fase de mando. Y en la fase de mando lo que vamos a hacer es darle la vuelta a una carta y activar a ese líder. El número que tenemos aquí es el número de acciones de mando que tiene ese líder. Y vamos a poder realizar las acciones de mando. ¿Y cuáles son las acciones de mando que vamos a hacer? Pues podemos hacer muchas. De hecho, podemos hacer todas estas que veis aquí. Todas estas son acciones de mando. Resumiendo por encima, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos movernos cada espacio entre un símbolo, digamos una ciudad o un lugar, una localización, que nos movamos. Por ejemplo, si tenemos aquí a Yaroslav que está aquí y tiene 2 acciones de mando, pues podría moverse una acción de movimiento aquí y otra acción de movimiento aquí. Serían sus 2 acciones de mando, ¿vale? No podría hacer más porque tiene 2, nada más. Y cada movimiento nos va a permitir desplazarnos un espacio entre una localización y otra, nada más. Si quisiéramos mover a Yaroslav más lejos, pues tendríamos que haber puesto más cartas de Yaroslav para volver a activarlo y que fuera acercándose. Podemos llegar a poner hasta 3 de cada uno de los señores. Así que realmente podemos moverlos bastante.
Evidentemente los que tienen tres acciones, como por ejemplo Herman, que tiene tres, pues, si movemos por ejemplo a Herman, si hubiéramos decidido colocar primero a Herman tiene tres, podríamos moverlo tres veces, podríamos decir moverlo uno hasta aquí, cruzando el lago, si tuviera botes, ahora vemos cómo funcionan las cosas, luego otra hasta aquí y otra hasta aquí. Podrían ser tres movimientos, o haber movido uno hasta aquí, dos hasta aquí y tres hasta aquí. Bueno, pero todo eso, para poder hacer eso y poder llevar con nosotros la comida, los provender, es decir, las provisiones, necesitamos los medios de transporte. Como he dicho en la introducción, este es un juego en el que lo más importante es la logística. Y esta logística va a depender sobre todo del tipo de medios de transporte que llevamos. Y de la estación, del tiempo en el que estemos. De manera que, para movernos y poder llevar, siempre vamos a necesitar llevar un medio de transporte por cada punto de provisiones que llevemos encima. O cada punto de saqueo, cada punto de loot. Vamos a necesitar un punto de transporte. Si nos movemos y tenemos una relación de 1 a 1, es decir, llevamos 2 puntos de provisiones y tenemos 2 carromatos, por ejemplo, nos podremos mover y nos costará cada línea de movimiento, cada punto entre localización y localización, nos costará un punto de mando. Si llevamos el doble, es decir, si tenemos, por ejemplo, 2 carromatos, pero llevamos 4 puntos de provisiones, nos va a costar, cada espacio nos va a costar 2 puntos de mando. Digamos, nos va a ser mucho más difícil el movernos. Pero vamos a poder realizarlo llevando muchas más cosas. No podemos superar este límite. El límite máximo para poder movernos es llevar el doble de los medios de transporte, el doble de provisiones o puntos de saqueo o fichas de saqueo que tipo de transporte. Y además tiene que ser tipo de transporte que podamos usar por el tipo de ruta que estamos siguiendo. Es decir, si nos movemos por los caminos y es verano, necesitaremos carromatos. Si nos movemos por los ríos, necesitaremos botes. Si nos movemos por el mar, necesitaremos barcos. Y si es invierno, en invierno, tanto los ríos se hielan y los caminos también están helados, nos moveremos con trineos. De manera que, como veis, hay muchos medios de transporte. Tenemos carromatos, tenemos botes, tenemos barcos, tenemos trineos. Y va a depender mucho del tipo de camino que usemos, el tipo de ruta que usemos y del tiempo, porque variando con el tiempo los caminos van a estar helados o no helados, o los ríos van a ser navegables o no van a ser navegables porque están helados. Es decir, resumiendo, en verano se pueden utilizar tanto los carromatos como los botes, carromatos para movernos por los caminos, los botes por los ríos o para cruzar los lagos, no para el mar necesitaremos barcos. En invierno, en cambio, todo está helado, los lagos están helados, los ríos están helados, los caminos también están helados y solo nos podremos mover por trineos. Los carromatos y los botes y los barcos no los podremos utilizar. El mar está helado también, no hay movimiento por mar, ni siquiera utilizando barcos, ni siquiera utilizando trineos. Por mar no se puede mover en invierno. Y luego tenemos la Rasputisa. La Rasputisa es la época en la que llega la primavera y todo el hielo se deshiela y todo el terreno se queda embarrado, completamente hecho un barrizal inmovible, de manera que solo nos vamos a poder mover utilizando los ríos. Los ríos se han deshelado y podemos utilizarlo por botes, por los caminos son intransitables, es un barrio, es un barrizal, no se puede mover, ni siquiera utilizando carros. Solo nos podemos mover en Rasputisa, solo nos podremos mover utilizando los botes o los barcos también. De manera que, como veis, pues es un infierno logístico esto. Es decir, es muy complicado moverse, hay que planificar con mucho tiempo, ver qué medios de transporte tenemos. Básicamente nos vamos a poder mover muy bien en verano, en invierno nos vamos a poder mover bien si lo tenemos preparado y en Rasputisa, en primavera, digamos, no nos vamos a poder mover prácticamente nada. Y va a ser muy importante el poder desplazarnos utilizando provisiones suficientes porque cada vez que nos movamos o cada vez que combatamos en la fase de mando, vamos a necesitar comer. Vamos a tener que alimentar a nuestras tropas. Nuestras tropas van a comer siempre un punto de comida si tenemos 6 o menos tropas y 2 puntos de comida si tenemos 7 o más. 2 puntos de provisiones si tenemos 7 o más. También podemos utilizar el saqueo para alimentarlos, pero bueno, va a ser más costoso. Así que es brutal. ¿Qué pasa si no podemos alimentar a todo el mundo, si no les podemos dar comida? Pues que las fichas
de tiempo de campaña se van a mover hacia la izquierda, es decir, el tiempo de campaña se va a reducir. Si no alimentamos a nuestras tropas no van a estar contentas y no van a querer seguir tanto tiempo en campaña con nosotros. Así que es importante conseguir tener más o menos alimentados a la gente, mantenerlos más o menos alimentados. Y para ello necesitamos desplazar la comida con nosotros. O bien conseguirla en el terreno. Que eso es otra de las acciones que vamos a poder hacer con nuestros puntos de mando. He dicho, la primera es movernos, que es ese march que veis ahí. Pero otra de ellas son las dos que tenemos ahí abajo. Supli y foraje. Vale, podemos conseguir abastecimiento y podemos abastecernos también del terreno. El abastecimiento lo podemos conseguir si tenemos suficientes medios de transporte para llegar a nuestros lugares, a sitios con la bandera del Señor. Es decir, no nos podemos abastecer de comida de los de otros señores de nuestro bando, sino solo de los nuestros. Es decir, Hermann solo se abastece de aquí, de Dorpat y de Odenpaz, porque tiene su símbolo. No se podría abastecer de Wenden o de Riga, porque no tiene su símbolo, aunque sean de su bando. Eso es importante. Y necesitaremos tener tantos puntos de transporte, tantas unidades, tantas fichas de transporte, como caminos haya. Es decir, de manera que si tenemos a Hermann, por ejemplo, aquí, y queremos abastecernos de Dorpat, necesitaremos un bote y luego un carromato. O bien 1, 2, 3 y 4 carromatos para llegar hasta aquí. Si no conseguimos llegar, pues no podremos abastecernos. No podemos utilizar la acción de supli, de abastecerse. Cada sitio de esto nos va a dar un punto de abastecimiento. Nos va a dar un punto de provisiones. Bien, y todo esto siguiendo, como hemos dicho antes, las reglas de movimiento pues, según el clima. Es decir, en invierno necesitaremos trineos, en primavera necesitaremos carromatos, botes, y en Rasputisa tan solo lo podemos hacer por botes y siguiendo los ríos. Es decir, como veis, pues es muy complicado el abastecerse. De nuevo, la planificación es fundamental para esto. La otra cosa que podemos hacer es abastecernos forajeando, es decir, mandando a nuestras tropas a coger las cosechas de los campesinos, a saquear los pueblos y conseguir, digamos, lo que tienen allí los campesinos. Vale, esto es fácil de hacer en verano, pero cuando no es verano no es tan sencillo, porque solo lo vamos a poder hacer en sitios amigos, sitios que tengamos. Es decir, si llegamos y nos hemos desplazado, por ejemplo, a este bosque, pues aquí no podemos conseguir nada. Y si llegamos aquí, por ejemplo, a Porkov, que es ruso, nosotros somos teutones, y no es nuestro, no lo hemos conquistado, tampoco podremos abastecernos allí. De manera que fuera del verano es difícil abastecerse del campo. De nuevo, volvemos a que tenemos que tenerlo todo previsto, tenemos que hacer una buena planificación. Este juego va sobre todo de eso, de planificar la logística, de tener previsto qué es lo que vamos a hacer. Bueno, pues estas son cosas que podemos hacer con el mando. Otra cosa que podemos hacer con el mando, ¿qué es lo que es? Pues podemos movernos por mar, podemos también asediar, podemos combatir. Aquí cuando tú entras en un sitio, por ejemplo, si Hermann está aquí y se mueve aquí directamente a Pskov, cuando entras en un sitio donde hay un señor enemigo, inmediatamente puede haber un combate. El jugador enemigo podría decidir retirarse a la fortaleza. Si tiene una fortaleza en ese sitio, podría retirarse ahí. Y en el caso de que se retirara a la fortaleza, inmediatamente comenzaríamos un asedio. Se pone automáticamente una ficha de asedio y comenzaría un asedio. Si no hubiera un asedio, pues habría una batalla. Y ahora describiremos un poco la batalla. Después describiré cómo funciona la batalla. El asedio, se resolvería un asedio. Los asedios... Es importante saber que cada uno de los sitios tienen un número de puntos. Esto lo vamos a ver también aquí dentro de la tabla. Tenemos la tabla de Strongholds, que ahí veis. Veis son los diferentes tipos de Strongholds que hay, digamos, de fortalezas. Y el número que tenemos a la izquierda es la cantidad de señores que necesitaremos para poder asediar. Es decir, un sitio como Pskov, por ejemplo, que tiene un 3, necesitaremos tener 3 señores para poder colocar fichas de asedio. La primera es automática, pero las demás, si queremos aumentar el asedio, necesitaremos tantos señores como el valor de la fortificación. Por ejemplo, en Izborg, si es solo uno, con un solo señor, podríamos ir gastando acciones de mando para colocar fichas de asedio. ¿Vale? Eso es una de las cosas que podemos ir colocando. Pero si no, tendremos que tener tantos señores como el valor que tenga. Aquí son 3, aquí es 1, por ejemplo, 3, pero hay sitios de 2, por ejemplo. Aquí los teutones pues tienen sitios de 2. Necesitamos 2 señores, 2 rusos para asediarlo.
De manera que es complicado. Y además una cosa importante es que cada vez que nos movemos, o cada vez que asediamos, o cada vez que combatimos, vamos a colocar una ficha de movido, combatido. Tanto en nosotros como en los otros jugadores. Es decir, por ejemplo, si hay una batalla, si estamos aquí y hay una batalla, tendremos movido y combatido los teutones que han movido y los rusos que se defienden. Y estas fichas de movido y combatido significa que tendremos que alimentar a nuestro ejército. Es decir, vamos a tener que alimentar a nuestro ejército cada vez que movamos o cada vez que combatamos. De manera que no siempre va a ser generado por nosotros esa necesidad. Si el enemigo nos ataca, no solo nos ataca y tendremos que pelear, sino también nos obligará a alimentar a la gente que tengamos. Pero bueno, le vamos a alimentar después de la batalla, con lo cual puede que no haya tantos. ¿Vale? Esto es cómo va a funcionar el tema logístico y el tema de movimiento. Bueno, hay alguna cosa más que se puede hacer salidas si estás asediado, pero bueno, básicamente el juego es esto. Con esto completaríamos, iríamos jugando, jugaría un jugador una carta de mando, jugaría el otro jugador una carta de mando, iríamos viendo quién actúa, y cuando se han gastado todas las cartas de mando, pues se acabaría la fase de campaña, y pasaríamos al siguiente turno. De nuevo tendríamos una fase de leva, con todas las correcciones que os he dicho. Después lo habría de nuevo una fase de mando, colocaríamos las cartas, una fase de mando, dependiendo de la época en la que sea, colocaríamos más cartas o menos cartas de mando, y se iría desarrollando así la partida. Como veis, pues hay dos fases muy distintas, muy definidas, muy distintas, que es esa fase de leva, donde vamos a reclutar y prepararnos para la fase de campaña, y la fase de campaña, que es donde vamos a hacer las acciones para las que nos hemos estado preparando, donde va a haber la batalla, donde va a haber el combate. Bueno, ya sabemos más o menos cómo funciona, os he dado un vistazo, como siempre os recuerdo, no son tutoriales esto, sino es para que os hagáis una idea. Es un juego que hay que leer con mucho cuidado, y una cosa que es especialmente cierta en este juego es que cómo está redactado el reglamento está redactado bien, pero está redactado de manera que no es redundante, es decir, te cuentan las cosas una sola vez en las reglas, luego no vuelve a contarlo, con lo cual hay que fijarse con mucho detalle en las cosas, porque si te pasas un detalle o una cosa, no te lo va a repetir luego. Yo creo que eso es un fallo que el reglamento debería haber insistido en esta redundancia, es decir, recordarte cuando mueves que tienes que tener alimento, que tienes que tener tus transportes, cómo funciona el movimiento. Digamos que te fuera recordando las cosas de manera que te fueran haciendo más sencillo enterarte. El reglamento no lo hace, pero bueno, hay que lidiar con él, hay que verlo. Bueno, con este vídeo yo creo que vais a tener una idea más o menos de cómo funciona, y con una lectura del reglamento pues ya podréis jugar. Pero, insisto siempre, el vídeo es una guía, pero hay que leerse las reglas, hay que intentar entender cómo funciona el juego. Bueno, vamos a ver cómo funcionaría una batalla. Bueno, vamos a suponer una batalla en la que el bueno de Andreas von Felben, que es el comandante, digamos el jefe de los teutones, decide atacar un sitio donde salen Vladislav y Domash, en un ataque bastante, digamos, arriesgado, porque como veis las tropas que tienen tanto Domash como Vladislav superan, pero claramente Andreas pues confía en la superioridad de sus tropas. Tiene más caballeros, los otros no tienen caballeros, y tiene bastantes hombres de armas y sargentos. Además, como vemos aquí, Andreas tiene una capacidad especial que se llama Halbruder, que le permite que añade a la armadura +1 a la armadura de los sargentos y hombres de armas, ¿vale? Y en cambio los rusos tan solo tienen una habilidad especial que es Luchniki, que significa que han amasado arqueros, hay muchos arqueros, y permite que tanto sus milicias como sus caballerías ligeras tengan arcos. ¿Ven? Así que bueno, ¿cómo haríamos la batalla? Bueno, pues hay un pequeño tablerito que es este de aquí, que nos sirve para ver si hay muchos señores quienes pelean unos contra otros. Vamos a suponer, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí para que esto se pueda ver. Estas son las fichas de cada señor. Este es Domash, este es Vladislav. Vamos a poner aquí a Vladislav, a ver si entra en cámara. Ahí más o menos. Y que lo colocaremos en hemos dicho que el atacante era Andreas, así colocaremos el atacante en ese lado y colocaremos la ficha del atacante en el centro. Los otros jugadores colocarán sus fichas, uno en el centro y otras estarían en uno de los lados, en un lateral. En este caso no pasa nada, pero si hubiera, por ejemplo, varios señores, si hubiera dos en cada bando, pues primero colocaría el defensor y luego colocaría el atacante, de manera que veríamos que se enfrentarían unos a otros, es decir, no pelearían todos contra todos, sino se enfrentarían las tropas de cada señor con las tropas de cada señor. En este caso, como son 2 contra 1, digamos, todos pelearían juntos,
¿vale? No hace falta que coloquemos el tablero en medio. Vamos a ponerlo así, que se ve más fácilmente las tropas y las cosas. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, pues vemos los tipos de tropas que tienen cada uno. Esto lo vamos a ver fácilmente aquí en la tabla. A ver si soy capaz de que se vea. Esto lo vamos a ver aquí. Bueno, esta es la tabla de tropas. Como veis, está arriba los caballeros, la caballería, caballeros, sargentos, caballería ligera y caballería asiática. Y luego la infantería, que tenemos hombres de armas, milicia y siervos. Y ahí vemos la potencia que tienen. Es decir, vemos, por ejemplo, que los caballeros tienen 2 en batalla y uno en Storm. Uno cuando asaltan fortalezas, Storm es asaltar una fortaleza. En cambio, los sargentos tienen 1, la caballería ligera tiene 1,5 y 1,5. Como veis, pues tienen diferentes valores. Y luego tenemos el valor de protección, las diferentes armaduras que hay. Hay diferentes niveles de armadura. Veis, los caballeros, por ejemplo, tienen de 1 a 4, los sargentos de 1 a 3, la caballería asiática tiene de 1 a 3 si está a caballo y solo un 1 si está en castillo. Y luego vamos a ver si tienen o no tienen arcos o no. Veis que hay una estrellita, por ejemplo, aquí en los Light Horse hay una estrellita, y es que son los caballeros pueden tener arcos, pero solo si una carta les da la habilidad. Que esta es la carta que vemos aquí. Por ejemplo, esta carta del Luchniki, pues a la caballería ligera le da la habilidad de disparar. Tienen medio punto de disparo cada uno. Entonces, bueno, ¿cómo se va a resolver el combate? Pues el combate lo vamos a resolver utilizando digamos, hay una ayuda, pero bueno, es muy sencilla la cosa. Bueno, aquí tenemos una ayuda. A ver, es que tengo que doblar esto porque si no, no me sale en cámara. Vale, ahí lo veis. ¿Cómo se resuelve? Bueno, básicamente, primero cuando comienza el combate, uno de los bandos puede conceder, antes de cada ronda de combate, uno de los bandos puede decidir conceder la batalla. Y esto puede tener su importancia. A lo mejor no en la primera ronda no puedes conceder el combate, pero en las rondas subsiguientes sí puede tener su importancia. Y después se va a desarrollar de la siguiente forma. Primero siempre harán daños los defensores y luego los atacantes. Y primero los arqueros, luego la caballería y luego la infantería. De manera que en este caso empezaríamos con los defensores, hemos dicho que son los rusos, y primero los arqueros. Como esta carta no hay arqueros, pero si esta carta nos da la habilidad de tener arcos a las milicias, que son estas fichas de aquí, y a la caballería ligera. Y si miramos en la tabla, tanto las milicias como la caballería ligera tienen medio punto de ataque. De manera que tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 puntos de disparo. Significaría que los alemanes, los teutones, tienen que sufrir 4 impactos. ¿Y esto cómo se va a hacer? Bueno, pues el teutón decide cuáles de sus tropas reciben los impactos. Vamos a suponer que, por ejemplo, decide, pues voy a absorberlas con los hombres de armas 4 impactos. Pues el primer impacto se lo voy a dar a un hombre de armas. Y tira su armadura. En este caso, la armadura de los hombres de armas, si lo vemos aquí, la armadura de los hombres de armas es 3, pero la carta de Halbruder nos va a dar +1 a la armadura, es decir, tenemos 4. Así que tiraremos el dado. Tiraremos el dado y vemos qué es lo que pasa. 4, de manera que el primer impacto lo ha absorbido un hombre de armas. Segundo impacto, decimos, venga, pues que lo absorba otro hombre de armas. Tiraremos la armadura, 6, no. De manera que este se habrá ruteado. Lo pasaremos aquí abajo. Tercer impacto, otro hombre de armas, por ejemplo. Lo absorbe y el cuarto, otro hombre de armas. Un 2, también lo absorbe. De manera que los 4 impactos, 3 los han absorbido los hombres de armas con su armadura potente, normalmente de 1 a 3, pero reforzada ahora hasta de 1 a 4, y uno de ellos han huido. Los situaremos detrás de la línea en Routed. Después vendría el combate de la caballería. La caballería atacaría. Primero la del defensor. Y vamos a ver cuántos puntos tiene. La caballería ligera tiene medio punto, tenemos 2 caballerías ligeras, así que sería un punto. Y la caballería de los sargentos tiene un punto. Así que tenemos 1, 2 y 3. 3 puntos. De manera que tenemos que poner 3 puntos a... Los teutones tienen que sufrir 3 puntos. Y vamos a suponer que vamos a de nuevo hacer que sean los hombres de armas los que absorban. De 1 a 4 absorben. El primer hombre de armas absorbe un punto. El segundo, un 3. El segundo lo absorbe y el tercero un 6. No. De manera que la caballería nos hace que otros hombres de armas se retiren. Y ahora atacarían los atacantes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque los caballeros tienen causan dos daños cada uno. 6 que tenemos que absorber. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, pues por ejemplo
el, el ruso puede decir, bueno, pues uno lo absorbo con una caballería ligera que ya ha atacado y otro y tiro. La caballería ligera, ¿qué defensa tiene? Pues si vemos la defensa que tiene la caballería ligera, tiene de 1 a 3 si está a caballo. No, la caballería ligera tiene 1 solo. Un 1. De manera que tiramos por una caballería ligera. Un 3, no, la otra caballería ligera. Un 5, no. De manera que las dos caballerías ligeras rompen y todavía nos quedan 4 impactos a absorber. Pues vamos a decidir que sean la milicia, por ejemplo, 1, 2 y 3. Las milicias los que la absorban. Pues tiramos 3 dados para las milicias. Un 1, de manera que uno absorto por una milicia. Estos dos pasan y hemos absorbido 5. De manera que podemos decir, venga, pues la milicia que ha sobrevivido, otro más. 5 y 6. Así que ahí tenemos los resultados del combate de caballería y de arcos. Como veis, pues los alemanes, los teutones han salido de momento mejor parados, pero veremos ahora. Y finalmente queda la infantería. Y de nuevo la infantería del defensor ataca primero. Tenemos 1, 2, 3 y 4 hombres de armas que causan 4 impactos. Así que tendremos que asignarles los impactos de nuevo. Aquí vamos a asignarlos esta vez a la caballería, a los sargentos, porque ya han combatido y dejaremos el hombre de armas para que haga algún daño extra. Tiramos por los hombres de armas. Primero 2 dados. De 1 a 4 absorben los daños. Pues las son los 2 y los siguientes otros 2 daños, 2 6. De manera que los sargentos, los 2 rompen. Y hemos absorbido ya todos los daños. Y ahora la infantería de los atacantes atacaría, que es un daño, un impacto. Y decidimos absorberlo, por ejemplo, con un hombre de armas de los rusos, que tienen armadura de 1 a 3. Tiramos el dado de 1 a 3, un 3, de manera que absorben el daño. Y este sería el resultado de la primera ronda de combate. Todas las unidades han combatido. Como veis, las unidades que están aquí atrás han roto y ya no van a combatir en las siguientes rondas. Solo combatirían las que estén todavía en línea de batalla, las que estén por delante de esa línea. Pasaríamos a una siguiente ronda y se resolvería exactamente igual. Primero los arqueros del defensor, luego la caballería, luego los arqueros del atacante, luego la caballería del defensor, luego la caballería del atacante, la infantería del defensor y la infantería del atacante. En este caso ya no hay arcos del defensor, porque todos los defensores han roto, todos los que tenían arcos, que son las milicias y la caballería ligera. Así que pasaríamos directamente a la caballería. La caballería solo quedan aquí dos sargentos, que serían 2 impactos. Que podemos decidir que, por ejemplo, a ver si nuestros hombres de armas los aguantan. Tiramos 2 impactos. De 1 a 4 lo aguantarían. El primero lo aguanta y el segundo no. De manera que este se iría aquí. Bueno, una cosa que haríamos antes, en realidad, a ver. Antes de esto, hemos dicho que al principio de una ronda un bando puede decidir conceder. Si ves que te va muy mal las cosas, por ejemplo, aquí los rusos podrían decidir conceder la batalla, retirarse, y eso les permitiría que más fácilmente recuperaran las tropas que están ya rotas. Si no, va a ser más difícil, como vais a ver. Pero vamos a suponer que seguimos haciendo la ronda y que al final acaban ganando, por ejemplo, los alemanes, ¿no? Porque este aguantaría, hemos dicho que aguantaba o rompía, y ahora estos harían 4 impactos. Tendría que absorber 4 impactos con estos, lo cual estaría complicado. Vamos a suponer que finalmente, por ejemplo, los alemanes, los teutones, que acaban ganando. Y esto acaba así. Por ejemplo, este aquí ha roto y este ha roto. Vale, nos quedaría una ronda más. Pues la siguiente ronda, el ruso decide, por ejemplo, conceder. Al conceder no va a atacar. Va a sufrir ataques, pero él no va a atacar. Lo que le va a permitir es que las unidades que estén aquí detrás de la línea, los que han roto, puedan sobrevivir más fácilmente a la batalla. ¿Por qué? Si un bando concede, todas las unidades que han roto van a tirar un dado de su armadura. Y si superan la tirada, van a sobrevivir a la batalla. Si no lo superan, se van a perder. Pero si hemos roto, si no nos hemos retirado, no hemos concedido la batalla y hemos roto porque todas nuestras unidades han pasado la línea, han huido, digamos, en el combate, solo salvaremos las unidades. Da igual el tipo de unidad que sea, solo las salvaremos con unos. Solo tirando un 1 en el dado, salvaremos la unidad. Entonces, por ejemplo, intentar salvar los sargentos o los hombres de arma, que normalmente se salvan de 1 a 3 solo con un 1, pues es bastante costoso, bastante dañino, porque probablemente vamos a perder la mayoría de las unidades. Una cosa importante es que si perdiéramos todas las unidades en el combate, el líder se perdería también. Perderíamos también el líder quedaría eliminado. Así que siempre nos conviene intentar salvar alguna unidad. Por eso es importante poder conceder a tiempo en la batalla.
Bueno, más o menos os he explicado cómo va la batalla. Y como veis, no hay tiradas en el ataque, las tiradas todas son tiradas de salvación para intentar salvar a las tropas. Y todo va a depender pues de esta tabla de aquí, que nos va a indicar las tiradas de salvación que tenemos. Y como veis, puede ser modificada toda la batalla por habilidades especiales. Y también hay una serie de cartas que pueden ser jugadas en el combate. Por ejemplo, esta de aquí son eventos que se guardan. Por ejemplo, es un pantano y es que hace, por ejemplo, que en este caso la caballería rusa no ataca en la ronda 1 y 2. Digamos, estas situaciones de combate, hay cartas de colina, hay cartas de puente, hay cartas que van a hacer muchas cosas distintas. Y esto es lo que va a meter variación y va a meter un poco de emoción a las batallas. Bueno, aquí tenéis la tabla de las unidades, que antes no se veía muy bien. Y como veis, pues vienen los valores. Los caballeros, a ver que lo voy marcando por aquí. Los caballeros, que son las fichas estas plateadas, tienen 2 valores de ataque en batalla, uno cuando asaltan, y armadura de 4. Y aquí te vienen las habilidades que se les pueden añadir. Luego tenemos los sargentos, que tienen un valor de 1 de combate y armadura de 1 a 3. La caballería ligera, que puede tener arcos, por eso tiene la estrellita, tienen valor de medio de combate y solo tienen medio punto de combate y no llevan armadura, con lo cual solo se salvan a unos. Luego tenemos los caballeros asiáticos, que entran por algunas cartas de habilidad, que pueden tener de 1 a 3 de armadura cuando están en combate y solo 1 cuando están en castillos, cuando asaltan o cuando defienden, y pueden tener arcos y ballestas. Luego tenemos los hombres de armas, que tienen valor de combate 1. Esto es una errata que viene en la tabla. En la tabla ponía medio, pero es una errata. Es un 1 el valor de combate. Y pueden tener ballestas, tienen armadura de 1 a 3. Las ballestas hacen que resten 2 la armadura de los que defienden. Luego tenemos la milicia, que tiene medio punto de combate y solo 1 de armadura. Y pueden tener arcos, medio punto de arcos. Y luego finalmente los siervos, que solo los tienen los rusos, que tienen medio punto de combate y no tienen tirada de salvación, no tienen armadura ninguna. ¿Vale? Todas estas cartas van a entrar muchas de las cosas van a entrar habilidades especiales de el Halbruder, que le da armadura +1, por ejemplo, a los teutones, a los hombres de armas y a los sargentos. Los siervos entran por una carta especial de los rusos. Bueno, hay muchas cosas. Los arcos también entran por cartas especiales, por cartas de habilidades, muchas cosas. Pero bueno, aquí, en esta tabla, digamos, van a venir los valores y sobre todo los valores de protección, que es las tiradas que vamos a hacer. Bueno, nos hemos hecho una idea de cómo funciona el juego. Como habéis visto, el énfasis real está en la logística, es decir, en la preparación, es el ver por qué caminos vamos a ir, por dónde pretendemos ir, preparar qué vehículos vamos a necesitar. Una cosa que no he dicho en el vídeo, pero que pasa, es que cuando se pasa de verano a invierno, la mitad de nuestros carromatos se van a convertir en trineos. Digamos, se aprovecha la estructura del carromato, se le ponen por debajo unos esquís y se convierten en trineos. Vamos, la mitad de nuestros carromatos se convierten en trineos. Y cuando viene al revés, cuando llega la Rasputisa, la primavera, la mitad de los trineos se vuelven a convertir en carromatos. Se quitan esos esquís, se les ponen ruedas y digamos, esto facilita un poquito la preparación, pero solo un poquito, porque realmente con eso normalmente no vamos a tener para nada. Vamos a necesitar gastar puntos de lordship, de señorío, en conseguir más medios de transporte y prepararnos. Va a ser complicado. Bueno, el juego consigue que nos centremos en esto, en la logística, pero no debemos olvidar el combate. Y como habéis visto, el combate se hace de esa manera curiosa que los impactos son directos, pero solo se le hacen las tiradas de salvación dependiendo de la cantidad de armadura, de la protección que tienen los diferentes tipos de tropas. Bueno, da igual tirar el dado para atacar que para defenderse, el efecto realmente es el mismo. Pero, bueno, esto es lo que hace el juego, que digamos que lo que tiras es la defensa siempre. Hay que prepararse muy bien, hay que tener muy claro que es muy difícil atacar. El defensor tiene muchas ventajas. De entrada va a disparar siempre antes, en caso de igualdad. Si además tiene más arcos o tiene más caballería, pues nos va a complicar más. Es complicado atacar, hay que tener cuidado y hay que saber sobre todo cuándo retirarse en un combate, cuándo ver que la batalla está perdida, para no terminar perdiendo todas las tropas e incluso perder el señor, que es algo que puede pasar con relativa facilidad. Además, cuando pierdes y tienes que retirar, acabas pasándole
tantos tus medios de transporte como tus provisiones, como tu loot, tu saqueo, se lo acabas pasando al jugador contrario. Es decir, le puedes facilitar mucho la vida al otro haciendo un ataque mal preparado. Lo mismo pasa con los asedios. Asediar y no estar preparado al final es darle ventajas al asediado. Hay que prepararlo todo mucho y hay que tener mucho cuidado. Es un juego que conviene jugar alguna partida de preparación antes de jugar la campaña, porque ver cómo se implementa la campaña es complicado. Y esto, de nuevo, insisto, es realmente lo que es interesante, el ver un sistema nuevo, un sistema distinto que nos va a obligar a pensar de una forma distinta, cambiar la forma de pensar de cómo lo hacemos habitualmente en los wargames y pensar en la logística. Ya sabéis la frase esa que dice que los aficionados son tácticos y los profesionales son logísticos, y aquí este juego nos va a obligar a ser un poco más profesionales, a ser más logísticos y a tener más cuidado con la logística. Y bueno, pues yo creo que sale un juego muy interesante, un juego que merece la pena jugar, desde luego, y que merece la pena al menos conocer. Va a ser el primer juego que hay de esta serie. Ya he preparado un segundo juego que se llama Almorávid, que va a estar situado precisamente en la península ibérica, en España, con una logística muy diferente, muchas más montañas, no un clima tan terrible como la nieve, pero es un clima muy árido. Bueno, veremos a ver cómo sale. Yo he visto algún playtesting del juego, tiene una pinta muy interesante. Además vamos a tener personajes muy conocidos, en este caso el Cid, que además va a ser un líder que puede ser de un bando o de otro. De hecho, el Cid pues no deja de ser una especie de mercenario que estuvo peleando con unos y con otros, y además en una época en la que unos y otros peleaban cristianos contra cristianos, cristianos contra musulmanes, musulmanes contra musulmanes, había de todo. Y en eso es algo distinto a este y tengo bastante interés en ver cómo va a salir. Bueno, de momento nos tenemos que conformar con este Nefsi, que no creo que sea poco. Espero que os haya resultado interesante. A mí el juego me ha resultado muy interesante, me ha resultado divertido jugarlo, estoy deseando jugarlo más. Y bueno, espero que el vídeo os haya resultado también al menos algo entretenido, interesante, y muchas gracias por verme y hasta la próxima.